Hoy 5 de abril, en todas partes del mundo cristiano, se celebra lo que es conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Lamentablemente, por las circunstancias que nos rodean ahora, esta pandemia, este domingo las celebraciones serán totalmente diferentes. Nos estamos enfrentando a una situación inédita. Las celebraciones serán muy particulares. Misas sin congregaciones, celebraciones sin gente, haciendo contacto gracias a la tecnología a distancia. En nuestro caso, este domingo, en algunas partes de aquí de Norteamérica, estaremos en cuarentena obligatoria. Eso quiere decir que nadie puede salir de casa, y así en algunas otras partes del mundo también. En algunos lugares seguirán con cuarentenas voluntarias, una pequeña circulación, pero ningún tipo de reunión. Estaremos en casa, disfrutando en familia, celebrando este inicio de Semana Santa. Yo quiero proponerle 4 o 5, cosas o actitudes que usted puede buscar durante esta semana, o digamos propósitos. Por ejemplo, el número 1, reflexionar sobre el profundo significado de Semana Santa. Usted puede ver una buena película, puede escuchar buenos sermones, y a partir de ahí reflexionar concienzudamente cuál es el verdadero significado de Semana Santa. En segundo lugar, buscar un genuino encuentro con el Señor. Una conversión genuina, un abrir el corazón y asegurarse que Cristo vive en su corazón, que es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario. En tercer lugar, usted puede realizar actos de sacrificio. Usted puede hacer un esfuerzo para encontrarse con el pobre. Déjeme decirle que esta pandemia nos abre las posibilidades para sacar lo bueno de nosotros, la creatividad de nosotros, el amor de nosotros. Con cosas sencillas como hacer una llamada, preguntar si está bien X persona, llevarle alguna cosa que necesite, etc. Hacer un acto de servicio, un acto de sacrificio y servicio. También yo quisiera, en cuarto lugar, que usted mire esta semana como una oportunidad de perdón y reconciliación. Es increíble encontrar cuántos problemas personales tenemos. Empleados con sus patronos, alumnos con sus maestros, padres con sus hijos o con sus yernos, con sus nueras, hijas con sus padres. No vale la pena vivir así. Busque esta semana y trate de reconciliarse, de arreglar cualquier problema que tenga. Es una gran oportunidad para el perdón y la reconciliación. En quinto lugar, también hacer una observación interna de su mundo interior, una introspección, y ordenar su mundo interior. Y preguntarse si vive bajo miedos, bajo ansiedad, bajo el terror, bajo qué me va a pasar mañana, o usted tiene paz, esa paz que solo Cristo puede darnos. Venga lo que venga, si tenemos una buena relación con Dios, estamos en paz, estamos en tranquilidad, no estamos enajenados de la realidad, pero no tenemos temor, porque estamos seguros que el Señor está con nosotros. Bueno, yo le invito a abrir su Biblia en el pasaje clásico que leemos sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Yo quiero compartir con ustedes 5 lecciones muy rápidas, muy sencillas. Lecciones que perduran para siempre. Lecciones que si nosotros las atesoramos, intentamos cumplirlas, las cumplimos, vamos a ser mejores cristianos, vamos a ser mejores personas y vamos a ser mejores ciudadanos.
El Evangelio de Lucas lo relata de esta manera. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Lucas 19, 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los que habían sido enviados y hallaron como él dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo, si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. 5 lecciones, rápidas, breves. La número 1, el fiel cumplimiento de las Escrituras. En Zacarías, capítulo 9, el versículo 9, leemos estas palabras: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías, al igual que Ageo, son profetas del post-exilio del pueblo hebreo. Ellos habían regresado en diferentes grupos del cautiverio en Babilonia, Siria, bajo Nehemías, bajo Esdras. Y Esdras y Nehemías habían comenzado un avivamiento espiritual. Pero pasaron los años y ese avivamiento espiritual prácticamente se esfumó. Dejaron la reconstrucción del templo, dejaron la reconstrucción de Jerusalén, dejaron de celebrar sus ceremonias los días sábados, dejaron de estudiar la palabra de Dios, se alejaron de los caminos del Señor. Y Zacarías y Ageo y otros profetas posexílicos levantaron la voz diciendo: nuestro nuevo gobernador llamado Zorobabel está sumamente preocupado por los asuntos políticos, por los asuntos económicos, por los asuntos del control de la hacienda de la nueva provincia. Y ha descuidado la dimensión espiritual. Y ellos dijeron: no, si no regresamos a Dios de buenas. Estos profetas dicen: Dios va a enviar epidemias, Dios va a enviar terremotos, Dios va a enviar plagas, Dios va a enviar señales en los horizontes, con un solo fin: de que la gente se vuelva a Dios. 520 antes de Cristo. Y en ese contexto, que ya comenzaba la euforia del mesianismo, de que el Mesías venía para recuperar la nación de Israel, Zacarías da esta profecía: que vendrá cabalgando en un asno. Dicen: ¿cómo? Si acaso los grandes políticos, como Judas Macabeo, no hizo una entrada enorme, un corcel blanco, el más fino y el más caro de la región, cuando ganó el gobierno de Judea? O más tarde Calígula, que se llamó el Señor, el primero en Jerusalén, el segundo ya en Roma, o después Nerón, y posteriormente Augusto y todos los que siguieron
después. Pero bueno, para ellos era difícil pensar que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías, vendría cabalgando en un pollino. Pero cumplió. Se cumplió la palabra del Señor. La palabra del Señor se cumple. Y si hoy hay una similitud en lo que estamos viviendo ahora, yo creo de todo corazón que simplemente el Señor nos está hablando con el mismo propósito de que el pueblo se arrepienta de sus malos caminos y vuelva a una comunión con Dios, vuelva su mirada al Señor. La segunda lección que quiero compartir con ustedes está en los versículos 29 al 35. Dice, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea del frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué os desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron exactamente como Él les había dicho. La lección aquí es la obediencia de los discípulos. Era una misión un tanto sospechosa. Yo creo que ellos podrían haber argumentado, ¿qué tal si el dueño tiene una escopeta en su mano? Y nos ve desatando el pollino y saca su escopeta y nos corre balazos. Hasta la ley está de su lado porque estaría defendiendo su propiedad. Una situación de autoridad de Jesús y de obediencia de los discípulos. ¿Qué hacemos? Ellos enfrentaron a los dueños. Dice la palabra de Dios que cuando estaban desatando el pollino, los dueños dijeron, ¿qué están haciendo? Y ellos contestan con una frase tan sencilla que nos deja a nosotros asombrados. El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Y los dueños lo dejaron ir. Yo creo que la obediencia es una de las características sumamente importantes que encontramos en la palabra de Dios para aquellos que nos denominamos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el viejo Israel, en el antiguo Israel, en ocasión de la pelea con Amalek, cuando el rey Saúl no obedeció las instrucciones que Dios le había dicho y desobedeció la palabra de Dios, el profeta le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Qué linda lección para nosotros. Aunque la razón nos diga lo contrario, pero si el que da una orden es el Señor, es la autoridad, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es mejor que le obedezcamos. Una tercera lección que yo encuentro en este pasaje es el comportamiento del pollino. Dice la palabra del Señor, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y cuando nosotros vemos el pasaje más adelante, que pusieron un manto sobre el pollino, subieron a Jesús, comenzaron a entrar a Jerusalén, la multitud comenzó a gritar, a dar gloria a Dios, alabanzas a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, a declararle al Mesías. El pollino está manso y humilde. Y note que la Biblia dice que ningún hombre había montado en él hasta ese momento. Entre lo salvaje del animal y lo manso que se comporta, entre lo atado que estaba, ahora libre para servir al Señor, entre lo salvaje y la humildad. Esto me hace recordar algunos pasajes de la palabra del Señor que son sumamente interesantes.
Por ejemplo, Salmo 32, 9 al 11 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O mejor todavía, Mateo 11, 28 y 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero con Cristo en el corazón. De caso contrario, es todo lo contrario. Una cuarta lección que yo encuentro aquí en la palabra del Señor es la alegría de la multitud. La alegría de la multitud. Los versos 37 y 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús no había pretendido, nunca alentó pretensiones sociopolíticas de que él sería el rey que viene a liberar a la nación hebrea. Pero la gente percibía que él era un excelente candidato para ser el Mesías del pueblo hebreo. Para ellos decía, este da la vista a los ciegos, este multiplica los peces y los peces, este levanta al caído, sana al cojo, da vista al ciego y últimamente, hace apenas un par de días, restauró la vida a nuestro amigo Lázaro. Qué mejor candidato para que sea el Mesías. Y esta no era la primera vez, ya un poco más de un año antes, con ocasión de la multiplicación de los panes y los pescados, encontramos en San Juan capítulo 6, versículo 15, que después de este milagro, dice la palabra del Señor, entendiendo Jesús que iban a venir y tomarlo, digamos, algo así como a la fuerza, y apoderarse de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte. O sea, estaban buscando una oportunidad para declararlo rey. Pero no entendieron que él no venía a restaurar el rey de Israel en el sentido social, político, territorial. Que él venía a instaurar un reino de otra dimensión, un reino espiritual, donde no hay fronteras, donde no hay temporalidad, donde no hay política. Un rey donde el que quiere entrar, entra voluntariamente y acepta a Jesucristo como su rey y Señor. Un rey que va a establecer un reino que comienza aquí en este mundo con la formación de su pueblo, que más tarde se llamará iglesia, pero que no tiene fin, porque es un rey eterno, un reino eterno, por los siglos de los siglos. Amén. Costó mucho que ellos entendieran. Por eso cuando entra a Jerusalén, no se dirige al cuartel de Herodes, no se dirige a confrontar al gobierno romano, sino más bien se va al templo a limpiar el templo y declara, este es un lugar, esta es una casa de oración. Y comienza, o mejor dicho, continúa predicando el evangelio del reino. Ellos no entendieron, pero celebraron su entrada. Por eso el cambio de actitud cuando días después, al no ver las expectativas cumplidas, comienzan a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Y la quinta lección que yo encuentro aquí es
el corazón de Jesús, el corazón tierno de Jesús. Dice, mientras la multitud gritaba, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Al ver la ciudad, lloró sobre ella. Y da unas profecías. ¿Cuántas veces estuve predicando el Evangelio del Reino? ¿Cuántas veces quise juntarles como la gallina junta a sus polluelos? No saben que en pocos años va a ser destruida. Si se dieran cuenta que el Mesías está aquí, toda la ciudad se volcaría a darle la bienvenida, a recibirle como el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero él siguió predicando el Evangelio del Reino. Él siguió diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El apóstol Juan resume este instante de la vida de Jesús cuando comienza la semana que va a dar su vida en la cruz del Calvario y derramar su sangre, pero no se va a quedar en la cruz, va a ser sepultado, tampoco se va a quedar en la tumba, va a resucitar. De hoy en 8 estaremos celebrando la resurrección de Jesús y que va a ascender al reino de los cielos y que va a estar sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por usted y por mí. Juan lo pone en estas palabras tan preciosas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Podemos resumir en frases más sencillas, más cortas. Primero, esta semana representa la expresión máxima del amor de Dios hacia la raza humana. Dios es amor. Y por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. En segundo lugar, nosotros somos pecadores. No hay justo ni aun uno, declara la palabra del Señor. Todos hemos ofendido al Señor. Todos venimos de una naturaleza caída. Así como las aves, tan pronto nacen y crecen, les salen las plumas y comienzan a volar. Así es el ser humano. Tan pronto como tiene uso de razón, va tras la rebeldía, va tras el pecado, y aún las personas más buenas. El simple hecho que Cristo no sea el Señor de sus vidas, ya es un pecado delante de Dios. En tercer lugar, pues la palabra del Señor recalca que la razón por qué Jesucristo vino fue precisamente para dar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre para perdonar los pecados de todo el mundo. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino. Y esa es la razón máxima para la celebración de Semana Santa. Celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su sepultura y su resurrección. Y por último dice, para que todo aquel que en él crea. Esto indica que es una decisión personal. Dios nos ha dado lo que se llama libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad de razonar. Dios nos ha dado voluntad. Y ojalá, como dije al comienzo, que en esta semana, que son días propicios, que de una manera u otra pensamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que va a tener mucho tiempo en su casa. ¿Sí? Es un lindo momento para que usted diga, Señor, ahora entiendo el amor de Dios. Quiero abrir mi corazón y recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Quiero aprender a amar a Dios. Quiero aprender a darle atención a esa voz tan tenue que está
en mi interior espiritual que se llama conciencia, que de vez en cuando, o más de cuando que de vez, me dice, hey, preocúpate por mí también. La vida no es solo correr, correr. La vida no es solo material, material, material. Yo creo que esta pandemia nos va a enseñar que para qué sirve los bienes materiales si no tenemos salud y tranquilidad. No distingue. Ahí están los millonarios, ahí están los de la familia real, tan enfermos como la gente de la calle. Si hay algo que esta pandemia va a hacer es hacer ver que el ser humano es prácticamente uno solo, que todos nos necesitamos unos a otros. Así que, ¿por qué no prestarle atención a esta dimensión espiritual que la vida que tenemos aquí es solamente un tiempo corto, precisamente para prepararnos para esa eternidad? Yo te invito, de una manera muy sencilla, a que repitas esta oración conmigo. Repite después de mí. Señor Jesús, en este momento, haciendo uso de mi voluntad, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Humildemente te pido que perdones mis pecados. Te pido que me enseñes a amarte. Enséñame a leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Enséñame a orar. Enséñame a reunirme con otras personas que aman y glorifican el nombre del Señor. Enséñame realmente a ser tu discípulo, a no contentarme con ser solamente una criatura de Dios. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, yo quiero tener una comunión contigo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Que este día sea un día de cambio, un día de acercamiento, un día de reconciliación con Dios. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En 30 segundos regreso para administrar la Santa Comunión. Hoy, primer domingo, que es parte de la costumbre de nuestra iglesia, la Iglesia del Nazareno.